Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy les traigo un tema que ha sacudido el mundo del entretenimiento, especialmente el italiano, y que ha dejado a muchos con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en un verdadero escándalo que involucra a dos de las personalidades más seguidas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que les voy a contar es digno de una telenovela. Y antes de empezar, si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Resulta que la noticia que ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos e italianos apunta a una ruptura, y no una cualquiera, sino una que involucra un drama de proporciones épicas. Se dice, se comenta y las fuentes parecen ser cada vez más sólidas, que la bella y talentosa actriz turca Demet Özdemir, a quien muchos recordamos por su papel en Erkenci, ha tomado una decisión drástica y aparentemente definitiva respecto a su relación con el apuesto y carismático actor Can Yaman, la otra mitad de esa química explosiva que nos conquistó en la misma serie. El titular lo dice todo y es cuanto menos impactante: escándalo en Italia, Demet Özdemir explota contra Can Yaman y lo expulsa de casa. Solo el titular ya nos da escalofríos, ¿verdad? Pero, ¿qué hay detrás de esta supuesta explosión? ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? Las especulaciones son muchas y van desde infidelidades hasta incompatibilidades irreconciliables. Lo cierto es que durante un tiempo, Demet y Can fueron la pareja soñada por muchos. Su romance, que comenzó tras su exitoso proyecto juntos, parecía sacado de un cuento de hadas. Se les veía juntos en eventos compartiendo tiernas imágenes en redes sociales, y su conexión era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. El público los adoraba y la prensa los seguía a cada paso. Parecía que su amor era para siempre, un amor de película que traspasaba la ficción. Sin embargo, como suele suceder en este mundillo, las apariencias a veces engañan. Los rumores de distanciamiento comenzaron a surgir hace unos meses, al principio tímidamente, pero luego con más fuerza. Se decía que sus apretadas agendas de trabajo, sus proyectos individuales y la distancia que a menudo los separaba, especialmente con Can Yaman trabajando en Italia, estaban pasando factura a su relación. Pero nada hacía presagiar el desenlace tan, digamos, explosivo, del que hoy nos hacemos eco. La revista turca Gece y otros medios de comunicación italianos especializados en el mundo del espectáculo han sido de los primeros en dar la primicia, citando fuentes cercanas a la pareja. Según estas informaciones, la situación se habría vuelto insostenible para Demet Özdemir, quien habría llegado a un punto de quiebre. Se habla de que las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y acaloradas, y que las diferencias entre ambos se hicieron insalvables. Y aquí viene lo más fuerte: la supuesta expulsión de Can Yaman de la residencia que compartían, o al menos donde él pasaba tiempo de manera habitual. Imaginen la escena. La noticia es que Demet Özdemir, después de un largo periodo de tensión y posiblemente de intentar salvar la relación, finalmente estalló. La chispa que encendió este fuego habría sido, según algunas filtraciones, una presunta indiscreción por parte de Can Yaman. Y cuando digo indiscreción, no necesariamente me refiero a algo tan grave como una infidelidad directa, aunque en el mundo de los rumores todo es posible. Podría tratarse de comentarios inapropiados, de una falta de respeto percibida, o de una actitud que Demet consideró inaceptable y que la llevó a tomar la decisión radical de poner fin a la convivencia. Se dice que la actriz, conocida por ser una persona muy reservada y por valorar enormemente su privacidad, se sintió profundamente herida y traicionada. Es importante recordar que Demet Özdemir ha tenido relaciones anteriores que no han sido del todo sencillas, y quizás esto la ha hecho más cautelosa y protectora con sus sentimientos y su espacio. Ver a Can Yaman, con quien compartió tantos momentos de éxito y felicidad, involucrado en una situación que la decepcionó, debió ser un golpe muy duro. Y aquí entra en juego el factor Italia. Can Yaman, tras su fama internacional gracias a las telenovelas turcas, ha encontrado en Italia un segundo hogar profesional. Ha participado en proyectos de televisión, ha sido imagen de marcas importantes e incluso se ha rumoreado su incursión en la actuación en El País de la Bota con un rol en una serie de Disney. Esta presencia constante en Italia, lejos de la base de operaciones de Demet en Turquía, habría sido un foco de tensión adicional. ¿Era la distancia el problema? ¿Había algo más que ocurría mientras él estaba en Italia? Las preguntas se agolpan y las
Expuestas por ahora son escasas y provienen de fuentes no confirmadas oficialmente. Lo que sí parece cierto es que Demet Özdemir, harta de la situación, habría tomado cartas en el asunto de una manera muy enérgica. La idea de expulsarlo de casa suena dramática, y aunque quizás la palabra sea fuerte, transmite la idea de un corte abrupto y contundente. Es posible que se refiera a que Can Yaman tuvo que abandonar un lugar donde se sentía cómodo, quizás una casa alquilada en Italia, o incluso su apartamento en Turquía si es que Demet tuvo la iniciativa de pedirle que se fuera de su propio hogar. La imagen que se proyecta es la de una mujer fuerte, decidida, que pone un límite y exige respeto. Esta noticia ha generado un torbellino de reacciones. Por un lado, están los fans más acérrimos de la pareja, quienes están devastados por la noticia y no pueden creer que su cuento de hadas haya terminado así. Lamentan la pérdida de una de las parejas más queridas del espectáculo y esperan una posible reconciliación. Por otro lado, están aquellos que, aunque tristes, entienden que las relaciones son complejas y que si Demet ha tomado esta decisión, debe ser por una buena razón. También hay quienes especulan sobre si esta ruptura podría ser una estrategia de marketing, algo que lamentablemente ocurre a menudo en el mundo del entretenimiento para generar interés. Sin embargo, la intensidad de las informaciones y la aparente seriedad de las fuentes parecen descartar esta última opción, al menos por ahora. Es interesante analizar el papel de las redes sociales en todo esto. Tanto Demet como Can son figuras muy activas en plataformas como Instagram, donde comparten fragmentos de sus vidas con millones de seguidores. Sin embargo, tras conocerse el escándalo, ambos han optado por un silencio sepulcral. Sus perfiles no reflejan ningún tipo de comunicado o explicación. De hecho, algunos han notado que han dejado de seguirse mutuamente en Instagram, un gesto que en el lenguaje de las redes sociales suele ser un indicador muy claro de una ruptura, y no precisamente amistosa. Este silencio, si bien comprensible desde el punto de vista de proteger su privacidad, solo alimenta aún más las especulaciones y los rumores. Para entender mejor la magnitud de esta noticia, debemos recordar el impacto que tuvieron Demet Özdemir y Can Yaman con Erkenzicus. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos a la fama internacional. Su química en pantalla era tan palpable que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Cuando finalmente confirmaron su relación, sus seguidores se volvieron aún más efusivos. Se convirtieron en la pareja de moda, y cada aparición conjunta era motivo de celebración. Por eso, la noticia de su ruptura, y más aún con este tinte de drama y conflicto, ha sido tan impactante. Ahora, ¿qué le depara el futuro a Demet Özdemir y a Can Yaman? Para Demet, esta etapa de dolor y resolución podría significar un nuevo comienzo, quizás un enfoque renovado en su carrera, explorando nuevos proyectos que consoliden su estatus como una de las actrices turcas más importantes. Para Can Yaman, la situación también es compleja. Su popularidad en Italia es inmensa, pero esta controversia podría afectar su imagen pública. Habrá que ver si sus proyectos futuros en Italia se ven influenciados por este escándalo. Es natural que los fans se pregunten por los detalles íntimos de la relación, pero es fundamental recordar que son personas con vidas privadas y que merecen respeto en estos momentos difíciles. Lo que sí podemos hacer es observar cómo evolucionan las cosas y estar atentos a cualquier declaración oficial. Por ahora nos quedamos con la información filtrada, las especulaciones de los medios y el silencio de los protagonistas. Lo que queda claro es que independientemente de los motivos exactos, Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, capaz de poner fin a una relación que ya no la hace feliz, incluso si eso implica enfrentar un escándalo público. La explosión y la expulsión son metáforas, sin duda, pero transmiten la intensidad del momento y la firmeza de su decisión. En resumen, hemos pasado de la felicidad y la admiración por una pareja de ensueño a un escenario de conflicto y ruptura. Los medios hablan de un escándalo, de una explosión emocional por parte de Demet Özdemir, y de la supuesta expulsión de Can Yaman. Si bien no tenemos confirmación oficial, los indicios son fuertes, incluyendo el hecho de que han dejado de seguirse en redes sociales. El mundo del entretenimiento, una vez más, nos demuestra que las relaciones de las celebridades pueden ser tan complejas y dramáticas como las de cualquier otra persona, solo que a una escala mucho mayor y con los ojos del mundo puestos sobre ellas. Y hasta aquí nuestra dosis de chisme y análisis de hoy, mis queridos seguidores. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Demet te ha hecho bien en tomar una decisión tan drástica?
¿Hay algo más detrás de todo esto que aún no sabemos? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Conversemos sobre este escándalo. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de todo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.